nuevamente. Es otra clase de sábado de física con todos ustedes y conmigo. Así que, por favor, espero de que todos tengan el material a la mano, disponible, descargado, impreso, lo que sea, listos para empezar una vez más con esto de aquí. Ahora, no sé si ya están enterados. Ay, me están preguntando el chat. Ahí está. Muy buenos días, Solange, Diana, Elian, Jason, Fernando, Araceli, Fernando Lozano, Héctor, Nicole. ¿Cómo que no lo encuentran? ¿Cómo que cuál material? ¿Es en serio? ¿Dónde está Katiuska? ¡Mis Katiuska! Mis Katiuska siempre resolviendo problemas. ¿Cómo estás? Ruth, Ana Lucía Ulloa, Héctor, muy buenos días. Javier, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Buenos días. No se preocupen. A ver, ¿cómo estás, Alessandra? Espinosa, Mayra, ¿cómo estás? Bien. Estoy subiendo el material para todos. ¿Sí? Ya se decidió, pues, ya dije que no me voy a disfrazar de Sportacus. Como que estamos esperando. Ya acabo de enviarles el material por el chat del Zoom. Espero que lo puedan descargar. De Batman, profe. ¿Ah? De Batman, disfraz. De Batman. Puede ser. Tentador. Bien, chicos, por favor, descárguense el material. Qué raro, yo le he enviado el mismo miércoles, he enviado el material, si no me equivoco. Oh, oh. Ya está. Mándenlos, por favor, chicos. Igual estamos con la hora recién. Mándenlo entre ustedes, alguien que lo haya descargado y lo pueda enviar al grupo que tienen, por favor. ¿Ya está, chicos? ¿Alguien ya lo mandó al grupo? ¿Ya está, chicos? Por favor, a ver, colaboremos. ¿Ya está? ¿Sí, chicos? Basta con que uno lo tenga nomás para que lo pasen por el grupo y todos lo puedan descargar, por favor. Para poder empezar con el problemita número 1. El resto confirme, porfa. La Claudette ya está. ¿Me he mandado? Ahí dice que sí, pero si no lo mando de nuevo, no hay ningún problema. A ver.
Ya lo mandé por el chat del Zoom. Ahí está, gracias, Nayeli. Bueno, si no lo voy a enviar de nuevo. Ya está, ya muchachos, entonces. Igual ya lo volví a mandar por el grupo que yo tengo donde tengo que enviar los materiales para que se los reenvíen a todos, si no, nuevamente. Ya. Entonces, chicos, empezamos con el problemita número 1. Sí, igual voy dibujando, ¿ya? Bien, muchachos, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy y vamos con el primer ejercicio, ¿ya? Nos dice el amperímetro instalado en el circuito registra 2.5 amperios y el amperímetro se encuentra justo aquí. Recuerden que el amperímetro solamente es un instrumento que mide corriente. Y para mi buena suerte, como la fuente, el palo grande está por arriba y el palo chico por abajo, positivo arriba, negativo abajo, y la corriente siempre está en el dispositivo, la corriente que sale de la fuente, ¿no? La corriente de la fuente justo es el que pasa por el amperímetro y vale 2,5 amperios. Ya tengo esa información. Me pide determine la potencia de la resistencia de 6 ohms. Significa que el voltímetro que está acá simplemente es un distractor, no interesa, lo elimino, lo saco, lo tacho, no nos importa. Bien, ahora, a mí me están pidiendo calcular la potencia que pasa por la resistencia de 2 ohms. A mí me piden hallar la potencia por la resistencia de 6 ohms. Recuerda que esa potencia se calcula de 3 maneras diferentes. Intensidad al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia o voltaje por intensidad. Esas son las tres, ¿sí? Esas son las tres formas de calcular una potencia. Bien, como yo ya tengo resistencia, simplemente utilizaría o bien la primera o bien la segunda. La última no, solo cualquiera de ellas dos. Bien, así que necesito calcular o bien corriente que pasa por 6 o bien voltaje que hay en 6. Y mira lo que voy a hacer. La resistencia de 6 ohms y estas dos de aquí que están en serie y sería una resistencia de 4 ohms. Estas dos estarían en paralelo y en paralelo el voltaje es el mismo. Como la corriente que sale de la fuente, para mi buena suerte, está pasando por 2 ohmios, ¿sí? La corriente que está pasando por 2 ohmios se va a repartir, sí, en un pedazo para 6 ohmios llamado I1 y otro pedazo para estos dos de aquí que eran 4 ohmios llamado I2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, muchachos? ¿Sí?
la corriente se va a repartir. Recuerda que I1 con I2 me da esta I, que vale 2,5. Recordemos que 2,5 es igual a I1 más I2. Recordemos eso de aquí. Ahora, también debemos de recordar que hemos aprendido en electrodinámica, que cuando una corriente se reparte entre dos resistencias en paralelo, había un pequeño truquito. ¿Cuál era ese truquito? Que las corrientes eran directamente proporcionales a las resistencias opuestas. Eso quiere decir que este I1 es proporcional a la resistencia opuesta, que sería 4 ohmios. Lo que significa que mi I1 sería equivalente a 4K. Mi I2 será proporcional a la resistencia opuesta de 6, así que mi I2 va a ser igual a 6K. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerda que la suma me da 10 ohm, me da 2,5. I1 más I2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da I1 más I2? 4K más 6K, ¿cuánto me da? Me da 10K. Por lo que yo descubro que 2,5 es igual a 10K. Eso significa que mi K, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? Vale 0.25. ¿Todos de acuerdo con eso? Como 2,5 es igual a 10K, en 10 paso a dividir, mi K valdría 0.25. Y si mi K vale 0.25, esta I1, que vale 4K, sería 4 por 0.25, 1. 1 amperio. Entonces ya tengo la corriente que pasa por 6 ohmios, lo que significa que yo ya puedo calcular la potencia. Y la potencia es igual a corriente, que vale 1 elevado al cuadrado, multiplicado por resistencia, que vale 6, y eso vale 6 watts. Y esa sería la respuesta. Y la respuesta sería A. Área agraria Corazón. Vamos con la preguntita número 2. A ver qué nos dice el problema número 2. Bueno, tenemos un gráfico donde acá hay una especie de cilindro. Acá hay un ángulo de 37 grados. Y dice, ¿no? La figura muestra el equilibrio de un cilindro liso de 800 newtons. Eso es el peso, ¿no? Entonces, el peso del cilindro es de 800 newtons. ¿Ya? Ese es un dato. Determine la reacción de la pared. Bien. Si a mí me están pidiendo la reacción de la pared, primero voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. El peso, que es vertical hacia abajo y vale 800 newtons. La tensión, que no conozco, pero por el ángulo de 37, como que me late que la voy a descomponer, así que le voy a poner 5T. Como acá tengo la misma cuerda, ¿sí? Entonces acá hay otra tensión que jala. Recuerda que la tensión jala siempre. Bueno, con un módulo de 5T, porque eso es lo que yo le he puesto. El cilindro golpea la pared y la pared golpea el cilindro con una fuerza, ¿no?, conocida como normal. Bien, tal y como les dije, vamos a descomponer al 5T en una horizontal y en una vertical. Si él vale 37, este ángulo vale 53, así que él sería 4T y 3T, y tú ya no existes. Bueno, que me doy con la sorpresa, muchachos, que la normal, si aplicamos la primera condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas hacia la derecha igual a sumatoria de fuerzas hacia la izquierda, normal es igual a 3T, a 5T, 8T. Pero si ahora yo aplico sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo, hacia arriba es 4T y hacia abajo sería 800.
Por lo que yo descubro que mi tensión vale 200. Ten cuidado, mi T vale 200. Si mi T vale 200, mi normal sería 8 por T. 8 por 200, 1600 newtons. Y la respuesta sería avión de nuevo. Entonces, clave, avioncito. Esa sería la respuesta. Profe, le quieren preguntar algo. Pregunta, hijita. Profe, le estaba diciendo, cuando son en series, ¿qué es lo que tienen igual? Perdón, hijita, ¿podrías hablar un poco más fuerte, por favor? Cuando están en serie, ¿qué es lo que tienen igual? La corriente. En serie, la corriente es la misma y el voltaje se repite. En paralelo, la corriente se reparte y el voltaje es el mismo. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? A ver, acá hay la mitad que no habla, ¿no? A ver. ¿Se ve borroso? ¿No, no se ve, chicos? Hace rato. Se ve, profe, se ve Está claro. medio borroso. Ahora está bien. Yo lo veo claro. Se veía borroso, ahora ya no. Ahorita ya está bien. Profe, cuando explica se ve borroso. Al menos en mi Está bien. Cuando explica. Ah, ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ver si solo fue por estos minutos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien, chicos? Profe, Dime. cuando era en serie dijo que era la misma corriente y el voltaje se reparte, ¿no? Claro, en serie la corriente se repite y el voltaje se reparte. En serie. Cuando se da la vuelta se oscurece. ¿En serio? ¿Está oscuro? Cuando explica se pone borroso, al menos en mi laptop. ¿Se oscurece acá? No creo que sea cuando hablo, ¿no? ¿Está No. oscuro? Digamos normal. Y le Ya avisamos está si bien, se ve profe. borroso. ¿Sí? Avisamos si se ve borroso. No creo que cuando yo hable se vuelva borroso, ¿no? No, profe. No creo que estemos en el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Donde cuando se visualiza un fenómeno y queremos verlo desaparece cuando no aparece. No creo que sea eso. Bien, seguimos. Seguimos entonces. Vamos entonces al problema con mayúscula de la torre, está ojalá la pata, eso es nombre, Heisenberg, y termina en G. Bien, seguimos. ¿Hay otras preguntas? A ver, ustedes no hablan, tengo que estar pendiente en todo lo que escriben, ¿no? Si no, me molestan. Siga. No, disculpe, profe, ¿por qué 8? Acá hay una pregunta. Urrea Rengifo, disculpe, profe, ¿por qué más 8T? Porque si te das cuenta, 3T va a la izquierda y 5T a la izquierda igual a la derecha, pues 8T, igual a la normal. ¿Qué más? A ver. Carrasco Eric, ¿por qué el 5T en la parte de abajo? ¿Por qué es la misma cuerda, José Eric? ¿No ves? Es la misma cuerda. Igual que cuando teníamos poleas, y acá hay una cuerda, si acá le llamo T, esta es la misma T. Pues. Si acá le quisiera llamar 6T, ella también va a ser 6T. Es como si fuera polea, ya que es la misma cuerda, es la misma tensión. Lo único que cambian son las direcciones por la postura de la cuerda, nada más, Eric. ¿Se entendió, Eric? Carlos Eduardo ya entendió, muy bien. Entonces borramos y seguimos con el problema número 3.
Dice, un objeto de 20 centímetros de altura, problema número 3. Tamaño del objeto 20 centímetros. Es colocado a 4 metros de una lente. La distancia del objeto, 4 metros. De -1 dioptrías de potencia. La potencia que sabes que es 1 entre distancia focal vale -1. Dioptrías son metros a la -1. Esos son sus unidades, nada más. Las dioptrías son las unidades. Me pide la altura de la imagen. Me pide el tamaño de la imagen que le voy a poner X. Chicos, ustedes recuerden que en óptica hemos aprendido que la relación de tamaños y la relación de distancias es la misma, pero sin signo. Como a mí me están pidiendo relación de tamaños, necesito relación de distancias. Y empleo. Yo ya lo tengo, me falta el I, pero yo lo puedo calcular utilizando FIO. Recuerden, 1 entre distancia focal es igual a 1 entre distancia de la imagen más 1 entre la distancia del objeto. Y 1 entre distancia focal es potencia y vale -1. Todo esto vale -1. Igual a 1 sobre distancia de la imagen, que lo conozco, más 1 sobre distancia del objeto, que vale 4. Paso a restar, -1 menos 1 cuarto, menos 5 cuartos, igual a 1 sobre I, lo que significa que I vale -4 quintos. Bueno, simplemente el I con negativo significa que se proyecta en la zona virtual, nada más. Pero a mí me interesa la relación de tamaños. Tamaño de la imagen entre tamaño del objeto. Pero tú sabes que la relación de tamaños es la relación de distancias. Sería distancia de la imagen entre distancia del objeto. Recuerda que en esta relación los signos no interesan. Recuerda que el signo... Anda a ver dibujos. Anda a ver animes. Vaya a ver sus dibujitos. Gracias. Entonces, recuerden que la distancia de tamaños y la distancia y la relación de distancias y la relación de tamaños simplemente son sin signo. Recuerden que los signos son direcciones. ¿Ya? Son direcciones. Los signos son información. El signo para el I, ¿sí? Es donde se proyecta la imagen. El signo para el aumento es está derecho, está invertida. Simplemente es eso. Profe, Dime. una pregunta, ¿las dioptrías no están en metros? ¿Cómo? No sé. ¿No están en metros? ¿Qué cosa está en metros, hija? Las dioptrías, o sea, la frecuencia en la dioptría, en la potencia. Claro, la potencia es 1 entre distancia focal y eso vale -1 dioptrías, que son metros a la -1. Ah, lo digo porque no deberías poner solo... Cuando te dan la potencia en dioptrías, tu I y tu O deben de estar en metros. Mira, mi O está en metros, está genial. Y mi I también me ha salido en metros. Esto me salió en metros. -4 quintos de metros. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ahora, cuando tú dividas aquí relación de tamaños y relación de distancias, no vayas a pensar que las unidades van a intervenir. No van a intervenir en lo más mínimo porque son relaciones. Estamos comparando como proporciones. ¿Ya? Por eso no se compliquen. El signo acá me interesa. Tamaño de la imagen vale X, tamaño del objeto vale 20 centímetros. La distancia de la imagen sin signo, 4 quintos. Sobre la distancia del objeto que vale 4. Mira, si le pones metros arriba y metros abajo, como que los metros se eliminan. ¿Te das cuenta? Si le pones metros acá, los metros se eliminan y tu X te va a salir en centímetros. O sea, no te preocupes por las unidades. Si gustas, ponlo y elimínalo, aunque en realidad no se elimina. Pero bueno, ponlo pues para que no te confundas. ¿Ya? No hay ningún problema. Vamos muchachos, ¿cuánto sale? 4 quintos entre 4, 1 quinto. 1 quinto por 20, ¿cuánto te sale? 5. Perdón, 4, ¿no? Me va a salir 4 centímetros el tamaño de la imagen. ¿Sí? Y la respuesta sería besito. Clave B.
¿Dudas, chicos? Profe. El 4/5 salió de despejar el frío, Ángelo. Profe. Pregunten. Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar ese ejercicio, por favor? Claro, que se está viendo borroso de nuevo. No, no se ve borroso, profe. Ay. Vamos a volver a explicar. A ti te dan de dato que hay un objeto de 20 centímetros de tamaño y a una distancia de 4 metros frente a una lente con una potencia de -1 dioptrías. Dioptrías son las unidades que significan metros a la -1. Cuando a ti te dan la potencia en dioptrías, tu I y tu O tienen que estar obligatoriamente en metros. Mi O ya está en metros, no hay ningún problema. Significa que cuando reemplacen frío, mi I también me va a salir en metros, nada más. ¿Ya? Entonces, 1 entre distancia focal, potencia -1, ya lo tengo. Esto vale -1, ningún problema. 1 entre distancia de la imagen, no conozco. 1 entre O y O vale 4. ¿Salud? Ya, no voy a. Entonces paso en 1/4 a restar, -1, -1/4, -5/4. Le damos una volteadita y mi me sale -4/5. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Que el I me salga negativo solo significa que se ha proyectado en la zona virtual, nada más, para eso es el signo. Ahora, profe, ¿cómo relaciono las distancias y los tamaños? Pues tienen la misma proporción, ¿sí? Tienen la misma proporción. La división de tamaños y la división de distancias son iguales. Las divisiones son iguales, son proporcionales. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Acá no interesa el signo. El signo solo interesa para el I y para el A, que se le llama aumento, amplitud, amplificación, miles de nombres que tiene. ¿Sí? Si no, recordemos un poco. El I, si me sale positivo, está en la zona real la imagen. Si me sale negativo, está en la zona virtual. Solo para eso es el I. El signo del I funciona en el filo. Nada más. Ahora el aumento se calcula como menos I entre O, y si eso te sale positivo, la imagen se ha dibujado de manera derecha, si se sale negativo, se ha dibujado de manera invertida. En el menos I entre O también necesitamos el signo del I, para eso solo funciona. Pero cuando relacionamos tamaños y distancias, el signo no interesa, porque son tamaños. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces yo divido el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto es igual a distancia de la imagen más distancia del objeto. Reemplazo mis datos. No te preocupes si los tamaños aquí están en centímetros y de las distancias están en metros. No se preocupen. Si gusten, pongan en las unidades, se van a eliminar. No interesa. ¿Ya? Pongo los datos, reemplazo y me sale 4 centímetros. ¿Todo bien? Sí, profe, ¿Sí? gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Ninguna, muchachos? Para pasar al problema número 4. Sigamos. ¿Muy bien, chicos? ¿Sí? Pregunten, ¿no? ¿Lo calle para siempre? Bueno, no para siempre, sino hasta el próximo ciclo. Bien, listo. Entonces, vamos al problema número 4. Y el problema número 4 es teoría con respecto a la radiación de un cuerpo negro. Vamos con el primer enunciado, a ver qué dice. Es emitida en una sola frecuencia, ¿no? Recuerda que el cuerpo negro absorbe toda la radiación que se le llega y emite toda la radiación, no solo una frecuencia, no solo una longitud de onda, ¿ya? Así que vamos, emiten una sola frecuencia, falso, emiten todas las frecuencias, emiten todas las longitudes de onda porque absorbe toda la longitud de onda. ¿Los fotones emitidos son de carga positiva? No, acá los fotones no presentan carga, ¿ya, muchachos? En este procedimiento de la radiación de un cuerpo negro, los fotones no. Aunque la radiación sí se puede polarizar. Si alguien alguna vez lo ha escuchado,
se puede polarizar, puede cargarse, sí, no hay ningún problema, pero en el caso de la radiación del cuerpo negro no, simplemente emite y absorbe radiaciones neutras, nada más, no se preocupen por eso. Si te preguntan, falso. Vamos con el tercer enunciado. Es de naturaleza discreta. Porfa, de ahí haces eso, pues, por favor. Porfa, pues, porfa, de ahí haces eso. Por favor. Por favor, de ahí haces eso. De ahí. No, de ahí haces eso. Bien. Entonces, como estaba diciendo, ¿no? Entonces, la primera falsa, la segunda falsa, no está cargada ni positiva, ni negativa, ni nada. La primera emite y absorbe en todas las frecuencias, en todas las longitudes. Recuerda que el cuerpo negro absorbe todo y emite todo. Hasta ahí está bien. ¿Era de naturaleza discreta? ¿Qué significaba que era de naturaleza discreta? Pues que estaba conformado por pequeñas unidades que obviamente se llamó cuanto gracias a Max Planck, ¿ya? Entonces sería verdadero. Es de naturaleza discreta. Bien, la clave sería dedito, ¿verdad? Clave dedito. Ponemos D. Ahí está. Entonces ahí está el problema número 4. No sé si alguien tiene alguna duda. Para pasar al problema 5, podemos hacer ahí el problema 5. Creo que sí, ¿ah? Creo que sí alcanza aquí el problema 5. Creo que sí alcanza. Profe, Pregunta, hijita. cuando me digan la palabra discreta, entonces lo relaciono con que tiene cuántos, nada más. Claro, discreta significa que está hecho de cosas más pequeñas. Eso significa discreta. Yo te digo, no, la radiación está hecho de cosas más pequeñas, sí. ¿Cómo se llaman? Fotones. ¿O cuántos? Es lo mismo. Eso significa naturaleza discreta. La segunda proposición será... La segunda, ¿no? Está diciendo de que los fotones emitidos son de cargas positivas. Recuerda que las cargas se debe a que pierdan o ganen electrones. Entonces, los fotones no son de cargas positivas. Los fotones son simplemente unidades conformadas de la luz que viajan a gran velocidad. No son cargas, ¿sí? Recuerda que las cargas se deben a la cantidad de electrones y protones, que son unidades. No tiene nada que ver, Angie, así que no te preocupes por eso. Falso. No solo te mencioné de que la luz o la radiación presenta una propiedad llamada la polarización, se puede polarizar, ¿sí? Pero ese ya es otra cosa. Si te dice, la luz tiene carga, no te preocupes por eso. Bien, vamos con el problema 5 entonces. Nos dice, mezclarse 100 gramos de agua 46, ok, tengo agua, 100 gramos a 46 grados Celsius, con vapor. ¿Cuánto de vapor? 15 gramos. ¿A cuánto? A 100 grados Celsius. Mira lo que te pregunta. Te dice la cantidad en gramos que se condensa. Eso significa que parte del vapor se va a volver agua. Parte del vapor, solo una partecita, o sea que la otra parte sigue siendo vapor, o sea que al final va a seguir existiendo vapor y agua, lo que significa que mi temperatura de equilibrio va a seguir siendo de 100, ¿todos de acuerdo? Eso significa que el agua va a ganar calor, simplemente se mata, mientras que el vaporcito va a perder calor, pero solo va a perder quémala, porque el vapor se va a volver agüita. ¿Todos los 15 gramos? No, una parte X que no conozco. Entonces, calor específico del agua vale 1, la masa del agua vale 100, la diferencia de temperatura es 54, la masa X, no conozco, los 15 gramos se va a condensar, no, solo un pedazo, y el calor latente de condensación o vaporización que vale 540. Eliminamos 540, 540. Mira, X me sale 10 gramitos. Eso significa que 10 gramitos se vuelven agua. Se vuelven agua. Y si 10 gramos se vuelven agua, ¿cuánto se queda como vapor? Se queda como vapor
5 gramos, porque en total había 15. ¿Qué es lo que me están preguntando? La cantidad en gramos que se condensa. ¿Qué es condensar? Volverse agua. Son 10 gramos. Clave sería casita. Profesor, Dime, hija, pregunta. entonces, cada vez que me dicen que una parte y la otra no, se queda en el estado del mayor. O sea, en el estado que una parte sí y la otra no. ¿Cómo, hija? ¿Así es? No te escuché muy bien, hijita. Dime. Cuando me dicen que una parte se va a transformar y la otra no, entonces tengo que asumir que la temperatura de equilibrio va a estar en ese que una parte sí y la otra no. Claro, recuerda que las únicas transformaciones son las del agua, de vapor a agua o de agua a hielo, nada más. Entonces, tú solo vas a tener dos cosas que mezclar, solo vas a tener dos cosas, dos situaciones. O mezclas agua con hielo o mezclas agua con vapor. Si tú mezclas agua con hielo y sigue habiendo agua y sigue habiendo hielo al final, ¿cómo sé que existe agua y hielo al final de la mezcla? Porque te dice hallar la cantidad que se congela, hallar la cantidad que se derrite. Entonces tú te está diciendo indirectamente que solo un pedazo se congela de agua o solo un pedazo de hielo se derrite. Eso significa que la temperatura de equilibrio va a ser la temperatura en la cual existan las dos sustancias. En el caso de agua y hielo, ¿cuál es la temperatura donde existe agua y existe hielo al mismo tiempo? 0 grados. No vayas a pensar que como mezclas 20 gramos de agua con 0 grados de hielo, tu temperatura de equilibrio, como dices tú, es la mayor, entonces le pongo 20. No. Ahí la temperatura de equilibrio es 0, no porque sea la menor y siempre es la menor, no porque sea la mayor y siempre es la mayor, porque simplemente es por teoría. La temperatura en la cual existe agua y hielo es 0 grados. La temperatura en la cual existe agua y vapor es 100 grados. Entonces, si yo mezclo, en este caso, agua y vapor, y al final de la mezcla sigue quedando agua y vapor, entonces tu temperatura de equilibrio es de 100, porque esa es la temperatura en la cual existe agua y vapor en todo momento. En cambio, si tú mezclaras agua y hielo y al final sigue habiendo agua y hielo, entonces tu temperatura de equilibrio sería 0 grados, porque a 0 grados existe el agua y existe el hielo al mismo tiempo. Claro, ¿Estamos de pero acuerdo? si ese vapor estuviera a más, por ejemplo, un 150, primero tendría que transformarlo, o sea, tendría que hacerle su calor a pasarlo a 100, ¿no? Y luego recién, Claro, tendrías que disminuirle la temperatura y eso sería quitarle calor sensible. lo transformar. O sea, Y una luego parte... lo transformas y esto sería quitarle calor de transformación, Ah, correctamente. ya, profe, gracias. Ah. Bien. Milagros, hiciste la misma pregunta, pero veo que ya entendiste la explicación, ¿verdad? Aide también creo que ya se entendió, ¿no? Bien. ¿Seguimos entonces, chicos? Profe, disculpe, ¿podría tomarle una foto, porfa? Yo ya le tomé, si gustas, tómale. Ya está, profe, gracias. Bien, pasemos entonces a la pregunta 6. Bien, vamos con el problema 5 entonces. Me dicen, sobre un bloque en reposo de 4 kilogramos de masa, ok, vamos a ver, tengo un bloque en reposo, 4 kilogramos de masa. En reposo significa que la rapidez inicial es de 0. Dice, apoyado sobre una superficie lisa, no hay rozamiento, actúa una fuerza de 80 I. Bueno, 80 I significa 80 a la derecha, ¿no? Hay una fuerza de 80 newtons, ¿ya? Se supone que si le aplico fuerza va a adquirir velocidad. Durante 10 segundos, ya esto se va a mover durante un tiempo de 10 segundos.
Determine la distancia recorrida en metros. Ah, mira, me piden la distancia recorrida en metros. Bien. Se supone, muchachos, que como no hay rozamiento, el peso y la normal se equilibran y la fuerza resultante simplemente sería F. Y recuerda que por segunda ley de Newton, esto es masa por aceleración. Entonces, 80 es igual a 4 multiplicado por A, por lo que A vale 20. Si A vale 20, tengo velocidad inicial y tengo tiempo, recordemos que todo movimiento con aceleración horizontal, vertical, inclinado, lo que sea, sigue siendo un MRV. Siempre y cuando sea en línea recta el movimiento, ¿no? Movimiento rectilíneo. Entonces puedo aplicar mi formulita de que la distancia es rapidez inicial por el tiempo, más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso es lo que me están pidiendo. Esto vale 0. 1/2 de la aceleración que vale 20 por el tiempo que vale 10 al cuadrado. Me va a quedar 1000 metros. Y esa es la respuesta, ¿verdad? La clave sería dedito. Creo que este problema está más que obvio. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo claro? Pasemos al problema número 6. Dice, el bloque se mueve con aceleración constante de 4. ¿Ya? Hay un bloque, dibujemos ese bloque. Y acá hay una fuerza que se le está generando de manera inclinada y que vale 100. Y acá hay un ángulo de 53 grados y esto es de 5 kilogramos. Bien, dice que esto tiene una aceleración de 4 por acción de una fuerza, que ya la dibujé. Me piden determinar el coeficiente de rozamiento cinético. Bien, entonces diagrama de cuerpo libre, peso normal y rozamiento. El peso es de 50, la normal, cuidado ponerme 50. ¿Por qué no, profe? Porque falta descomponer a ese 100. La descomponemos en una vertical y en una horizontal, hacia la derecha y hacia abajo, donde él sería 80 y él sería 60 y este 100 ya no existe. Por lo que la normal, ahora sí puedo decirlo, vale 130 newtons. Como hay aceleración, y obviamente está acelerando a la derecha, entonces la fuerza resultante, que es igual al producto de la masa por la aceleración, sería 60 menos rozamiento igual a la masa, que vale 5, por la aceleración, que vale 4. 20. 60 menos 20, 40. 40 es igual a la fuerza de rozamiento, que vale coeficiente multiplicado por la normal. La normal vale 130 y pasamos a dividir. 40 entre 130 igual al coeficiente. Elimino y me sale 4 treceavos. Y esa sería la respuesta. Y la clave sería C. Cachimbo. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Mi papá está ahora a las 3. Bien. No sale la aceleración en el material, pero está en forma de texto. Qué raro. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Borramos entonces.
Bien, pasemos a las siguientes preguntas. Bien, no hay pregunta 7. Nos pasamos de frente a la pregunta 8. Dice, el bloque de 1 kilogramo de masa de 1 kilogramo, pasa por los puntos, al pasar por A tiene una rapidez de 4 y al pasar por B una rapidez de 6. Determina el trabajo realizado por el rozamiento entre las posiciones A y B. Bien, no hay por qué preocuparse. Aquí está el móvil en el punto A. Y en el punto A su rapidez dice que es de 4. Y aquí está el móvil en el punto B, cuya rapidez es de 6. Bien, y esto de acá vale 2 metros. Bien, me pide calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Recuerden que cuando me piden calcular el trabajo del rozamiento, muchachos, lo primero que tú debes de pensar es en aplicar la fórmula más menos fuerza por distancia. Así se calcula el trabajo. Pero siempre y cuando tu trayectoria sea recta. Si tu trayectoria es curva, ni se te ocurra pensar en esa fórmula. Si tu trayectoria es curva, tú de frente tienes que aplicar la teoría de energía, la cual te dice que energía mecánica final menos energía mecánica final es igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Porque recordemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Si no hay trayectoria recta, utilizar la fórmula clásica de más menos fuerza por distancia no se utiliza. Si hay trayectoria curva, la única forma de hallar el trabajo de rozamiento es incluirlo en el concepto de fuerza no conservativa. ¿Ah? Espero que haya quedado claro. Bien, si voy a utilizar energía, necesito mi nivel de referencia y ya en la teoría hemos dicho nosotros que se traza por la parte más baja. Y la parte más baja, obviamente, es la posición B. Vamos, energía mecánica final sobre la cinética, 1/2 de la masa, que vale 1, multiplicado por la rapidez, que vale 6 elevado al cuadrado. Menos corchetón, abro corchete, porque A tiene también energía cinética, 1/2 de la masa, por la rapidez al cuadrado, pero adicionalmente tiene altura, así que tiene masa, por gravedad y por altura. Y eso es igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Recordemos que si hacemos un diagrama mental, estaría el peso, la normal, porque hay contacto, y el rozamiento, de los cuales el peso no interesa, porque es una fuerza sí conservativa. Las no conservativas serían normal y rozamiento, de las cuales la normal tampoco interesa, solo quedaría una, quien sería la fuerza de rozamiento. ¿Y por qué no interesa la normal, maestro? Porque siempre es perpendicular al movimiento. Y si una fuerza es perpendicular al movimiento, pues no hace trabajo. Bien, 6 al cuadrado, 36 entre 2, 18, menos 4, 16 entre 2, 8, más 20. Igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Bien, 18 menos 28, menos 10 joules. Así que el trabajo de la fuerza de rozamiento sería menos 10 joules. Y la clave sería avioncito. Profe, Dime, hija. una pregunta. ¿Cuándo ves que la energía mecánica en uno tiene que ser igual a la energía mecánica en otro? ¿Cómo? ¿Cuándo es que la energía de uno tiene que ser igual a la energía del otro, a la energía mecánica? Cuando este trabajo sea cero. Cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es de 0, esto pasa a sumar y te queda igualdad de energía mecánica, final menos inicial.
Recuerda que la energía se conserva cuando el trabajo de fuerzas no conservativas es cero. O no hay fuerzas no conservativas. Como por ejemplo en un movimiento vertical de caída libre. Ahí no hay fuerzas no conservativas. La única fuerza que existe es el peso y es sí conservativa. Así que ahí, bueno, si esto no hay, pues es igual a decir que su trabajo vale cero. No hay. Entonces ahí se conservaría la energía mecánica. Vale, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta para pasar al problema 9? Y el problema número 9 me parece que ya le hemos trabajado, ¿no? A placas con huecos. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que la variación superficial porcentual de la placa es igual a la variación superficial porcentual del agujero. Eso es lo que se cumple, muchachos. Recuérdense, cuando se trabaja con placas y agujeros, ¿sí? El incremento superficial de la placa y el incremento superficial del agujero están en la misma proporción. O sea que la variación porcentual es la misma. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo se calcula esta variación porcentual? Muy sencillo. Agarras al incremento superficial y lo divides entre la superficie inicial. Y si lo quieres expresar en porcentaje, ¿qué es lo que tengo que hacerle? Multiplicarle por 100%. Como yo tengo los datos de la placa, se hace con la placa. Pero la respuesta porcentual va a ser la misma para el agujero. Así que no te preocupes. Muchos se matan tratando de hallar el área del agujero, su inicial, cuando no es necesario. Otro, muchos se matan tratando de hallar el área de la superficie. Como tiene un agujero, aplican esta idea que es área total menos área del agujero para hallar el área inicial de la placa. Pero tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque esto es fórmula. Eso es igual a superficie inicial por 2 alfa por variación de temperatura sobre superficie inicial. Y eso multiplicado por 100%. Eso es igual al incremento superficial porcentual del agujero. ¿Y qué pasó con la superficie inicial? ¿Te das cuenta? No era necesario calcularlo. Tengo el dato del alfa, sí, vale 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Tengo la variación de temperatura, sí, es de 100 grados. Y no te olvides de multiplicarle por 100%. Y eso es igual al incremento superficial porcentual del agujero. Y quedó 2%. Ahora recuerda, si la placa aumenta de tamaño, el agujero también aumenta de tamaño. Si la placa disminuye de tamaño, o sea, de área, entonces el agujero también disminuye su área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a la placa que se tiene un agujero se le suministra energía calorífica y se nota que su temperatura se incrementa. Si su temperatura se incrementa, ¿qué pasa con el área? El área incrementa. El área de la superficie de la placa aumenta. Y si el área de la placa aumenta, ¿quién también aumenta? El área del agujero. Así que esto es aumenta. ¿Por qué aumenta el área? Porque aumenta la temperatura. ¿Por qué disminuye el área? Porque disminuye la temperatura. Entonces aumenta en 2%, la clave sería avión. Profesor, disculpe, es que mi red está un poco baja y veo un poco borroso. En el problema número 8 dice energía mecánica final menos energía mecánica final. No, perdón, menos inicial. Ah, ok. Gracias. Gracias, profe. Profe, ¿puede repetir la 9? ¿Qué dijiste? ¿Puede repetir el 9? ¿Qué problema? 9. La 9, por favor. ¿Qué problema? ¿La 8 o la 9? La 9, profe.
Ya en la 9, recuerda que ese problema en que estamos trabajando es súper clásico. Ya lo estamos repitiendo varias veces. Cuando te den áreas y te den agujeros, ¿qué es lo que tienes que aplicar? Que el incremento superficial porcentual de la placa es igual al incremento superficial porcentual del agujero. Luego recordar que el incremento superficial porcentual se calcula como incremento superficial entre superficie inicial por 100%. Y esos dos son iguales. Ya no tienes que repetir la fórmula acá. Suficiente con repetirlo en la placa, porque a ti te van a dar datos de la placa, el alfa de la placa, la variación de temperatura de la placa. Eso es lo que interesa. Entonces simplemente reemplazo aquí en la placa. Esto de acá es fórmula, se elimina la superficie inicial y simplemente reemplazo. El alfa es dato, la variación de temperatura es dato, no te olvides del 100% y al final te queda 2%. Ahora, ¿2% que disminuye o 2% que aumenta? Recuerda que si la temperatura se incrementa, el área se incrementa. Y si la temperatura disminuye, el área disminuye. Como el problema dice que si incrementa la temperatura, entonces esta área aumenta. ¿Cuánto aumenta? 2%. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, para pasar ya a los otros ejercicios. Bien, sigamos entonces. Bien, vamos con el problema número 10, donde es otro problema de electrodinámica. Bien. En el problema 10, ¿qué es lo que me estaban preguntando a mí? Me dicen, determine la energía que disipa en Joule la resistencia de 20 ohmios durante 10 segundos. Bien, me pide calcular la energía. Y recuerden que la energía, ¿no? Miren, la energía que pasa por la resistencia de 20 ohmios. Bien, recuerden que la energía se calcula como potencia multiplicado por tiempo. Y recuerda que la potencia se calcula de 3 maneras diferentes. Como ya tengo resistencia, hay que calcular o bien la corriente o bien el voltaje. Bien. Para ello, muchachos, sabemos que acá es positivo, acá es negativo, y la corriente sale del positivo, y esa ahí de la fuente no conozco, necesito hallarlo. Sí, recuerda que esa corriente pasa en un pedazo por aquí y un pedazo por acá. Pero mira lo que vamos a hacer nosotros. Así, súper directo, ¿eh? Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a calcular, muchachos, el R equivalente. ¿Ya? Yo voy a calcular el R equivalente. ¿Cómo, profe? Es muy sencillo. Recuerda que estos dos están en paralelo, así que va a ser multiplicación entre suma, ¿no? O suma de invertidas, como tú gustes. Recuerda que tú eres el que está practicando y el que ya se ha aprendido todas estas técnicas.
2 en paralelo, entonces sería multiplicación 100 entre suma 25 me da 4. Ese 4 está en serie con este 1 de aquí, por lo que la resistencia equivalente sería de 5 ohms. Como el valor de la fuente de voltaje es de 50 voltios, entonces la intensidad de corriente de la fuente, ¿cuánto sería? Sería de 10 amperios, ¿verdad? Sería de 10 amperios, porque I por R me da voltaje. Entonces, ¿esta corriente cuánto vale? Vale 10 amperios. Ahora, recuerda que esos 10 amperios se van a repartir en estas dos resistencias, tal y como lo hicimos con el primer ejercicio. Pero déjame enseñarte otra forma de hacerlo. ¿Cuál? Se supone que estas dos corrientes se van a juntar en este punto. Significa que por la resistencia de un ohmio estaría pasando de nuevo 10 amperios. Lo que significa que aquí hay un voltaje de ¿cuánto? I por R, 10 voltios. Entonces, yo aquí tengo 10 voltios. De estos 50 voltios que hay en la fuente, aquí ya tengo 10. Faltarían 40 voltios. Pero esos 40 tendrían que estar entre estas dos resistencias en paralelo. Pero recuerda que las resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, esos 40 que faltan, ¿lo reparto en 20 y 20 o lo repito en 40 y 40? La teoría me dice que como son paralelos, lo repito en 40 y 40. Entonces acá hay 40 voltios y acá hay 40 voltios. Y si hay 40 voltios, la corriente que estaría pasando por 20 ohmios sería de 2 amperios. La corriente que estaría pasando por 5 ohmios sería de 8 amperios. Y mira, y 8 más 2 me da 10. Todo concuerda. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces ya puedo calcular la energía. Vamos, con cualquier fórmula. I al cuadrado multiplicando por R y multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 10, ¿verdad? ¿Cuánto sale la energía? 2 al cuadrado, 4, 4 por 2, 8, 800 joules. Y la respuesta sería ¡Alions! Clave A. Vamos con el problemita número 11. Bueno, el problemita número 11 simplemente son discos. ¿Ya? Son discos. Y me dicen, de la figura calcular la rapidez tangencial de B. Muy bien, me piden la rapidez tangencial de B, le voy a poner X. Si la rapidez tangencial de A vale 5, muy bien, eso es dato, la rapidez tangencial de A vale 5. Y me dan los radios. Bien. Recuerden que si me piden la tangencial de B, me enfoco en el disco B. Y el disco B es concéntrico con el disco C. Entonces, la angular de B es igual a la angular de C. Pero yo no quiero angular de B. Recuerda toda tu teoría de MCU. Yo no quiero la angular de B, yo quiero la tangencial de B. Entonces, angular de B es tangencial de B sobre radio de B. Igual aquí, angular de C es tangencial de C sobre radio de C. Ahora, la tangencial de B es lo que quiero hallar. El radio de B es dato, ahí dice que vale 4. El radio de C es dato, dice que vale 2. Pero no tengo la tangencial de C. Me enfoco en el disco C y observo que está conectado por una correa con el disco A. Entonces, la tangencial de A y la tangencial de C son iguales por teoría. Por lo cual, ya tengo todos los datos.
X entre 4 es igual a 5 dividido entre 2. ¿Cuánto vale X? 10 metros por segundo. La rapidez tangencial de B vale 10. Y la clave sería besito. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? Sí, profe. Ahí dice rapidez tangencial de A y B igual a 5 y luego dice que la rapidez tangencial de B es igual a 10. ¿Cómo, hijita? Ahí dice, no, esa es la velocidad, lo estoy tomando como tangencial. Ahí dice V de A igual a 5 igual a V de B. ¿Ya? ¿Cuál es la duda? Que dice 5 y abajo dice que es la misma, pero vale 10. ¿Acá 5? No, 10. Profe, lo que es igual es C o es B. No, es que B laptop se ve, olvídalo, es C. No entiendo cuál es tu duda. La tangencial de C es igual a la tangencial de A y eso vale 5. No, yo pensé que decía B. No se ve bien acá en el laptop, profe. No, la tangencial de B es lo que me piden, a eso le estoy poniendo X. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, sí, siga nomás. Listo. Seguimos entonces, chicos. Profe. Dime. Ahí en la pregunta 10 ha puesto resistencia equivalente es igual a 5. Y abajo dice energía es igual a 50. ¿No es una E? Esta no es energía, esta es fuerza electromotriz, conocido como fuente de voltaje y vale 50. No pensé que era una E. Ok. Esto lo puedes cambiar si gustas por V, no de voltaje, pero de la fuente. Como gustes, ¿ah? Voltaje de la fuente, diferencia de voltaje de la fuente o fuerza electromotriz, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Eh? Bien, vamos con el problema 12. Dice, la figura muestra un campo eléctrico uniforme y 3 superficies equipotenciales. Uy, superficies equipotenciales, mira. Ahí está el campo eléctrico uniforme que va hacia la derecha. Acá tengo una superficie equipotencial, otra superficie equipotencial y otra superficie equipotencial. Superficie equipotencial de A, de B y de C. Bien. Me dice que el voltaje de la superficie A es 200 voltios. La de C es 40 voltios. AB, la distancia entre AB es de 30 centímetros. Esta distancia es de 30 centímetros. Y entre B y C es de 10 centímetros. ¿Ya? Allá el trabajo para trasladar una carga de un coulomb desde A hasta B. Entonces vamos a llevar una carga desde A hasta B, ¿no? Desde la superficie equipotencial A hasta la superficie equipotencial B. Una carga que vale simplemente un coulomb. Entonces, calcular la cantidad de trabajo, ¿me dice de quién? No me dice de quién. Y si no me dice de quién, pues el trabajo lo hace la fuerza externa para moverlo desde A hasta B. ¿Cómo se calcula esa cantidad de trabajo?
carga que estoy moviendo, multiplicando por voltaje final menos voltaje inicial. Voltaje de B, que no conozco, menos voltaje de A, que sí conozco y vale 200. La carga también vale un coulomb. Entonces acá el problema es calcular el voltaje de B, ¿sí? Que le voy a poner V sub B. Bien, ¿cómo vamos a calcular eso? Muy sencillo. Observa. Recuerda que la diferencia de voltaje se calcula como más menos campo por distancia. ¿Sí? ¿Por qué más menos? Porque yo voy a restar. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a restar. Ahora, yo voy a restar 200 menos 40. 200 menos 40. ¿Eso cómo me sale? ¿Positivo o negativo? Positivo. El campo que no conozco multiplicado por la distancia desde A hasta C, desde 200 hasta 40. La distancia sería 40 centímetros. 40 centímetros, recuerda que es 40 entre 100. A ver, con eso calculo la intensidad de campo. 160, 40ava, ¿cuánto me sale aquí? 4. ¿Sí? 4 por 100, 400. 400 newton sobre coulomb es la intensidad de campo. Ahora, voy a hacer lo mismo para 200 y para voltaje de B. O para voltaje de B 40, como tú gustes, como tú gustes. Yo voy a restar 200 menos voltaje de B. Lo mismo, ¿ah? 200 menos voltaje de B. ¿Eso es positivo o negativo? Bueno, profe, no sé, pues no sé cuánto vale voltaje de B, pero recuerda que el campo eléctrico se mueve de mayor a menor voltaje, de mayor a menor. Así que 200 es más grande que el voltaje de B. Esa resta me va a salir positivo. El campo, que ya sé cuánto vale, 400, y la distancia de 200 a voltaje de B sería 30 centímetros. Entonces, por 30 sobre 100. Acá elimino estos dos ceros de aquí. 4 por 30, 120, 200 menos 120, 80 voltios sería el voltaje de B. Y como yo ya tengo el voltaje de B, yo puedo reemplazar aquí. Carga, que vale 1, multiplicado por voltaje de B, que vale 80, menos voltaje de A, que vale 200. ¿Cuánto me sale esa cantidad de trabajo? 80 menos 200, menos 120 joules. Así que la respuesta sería dedo. ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿lo puedo repetir? ¿Qué parte quieres que repita, hijita? ¿Todo? Sí. ¿Mm? ¿Todo? Sí, ¿O alguna parte? ¿Todo? sí. Ya, mira, empecemos con que tenemos un gráfico donde el campo va a la derecha y tres superficies equipotenciales. Miren el voltaje de A200, el de C40 y el de B no conozco. Distancia entre A y B 30 centímetros, entre B y C 10 centímetros. Y me piden calcular el trabajo para mover una carga de un coulomb desde A hasta B. Bien, por definición, el trabajo para mover una carga desde A hacia B, si no me dice quién, lo hace la fuerza externa. Y eso tiene su fórmula. Carga por voltaje final, que es B, menos voltaje inicial, que es A. La carga lo tengo, vale 1. El voltaje de A lo tengo, vale 200. Simplemente falta el voltaje de B. ¿Cómo voy a sacar el voltaje de B? Aplicando esta formulita de aquí. Diferencia de voltaje es más menos campo por distancia. ¿Por qué le pongo doble signo? Porque voy a restar. Vamos a restar, voy a restar 200 con 40. Resto 200 con 40 y esa resta me va a salir positivo. Campo que no conozco y distancia de 200 a 40, la distancia sería 40 centímetros. 40 entre 100. Operando esto encuentro que el campo vale 400 newtons sobre coulomb. Ahora que ya tengo la intensidad de campo, voy a trabajar con estos dos, con la misma fórmula. Resto 200 menos voltaje de B. Profe, ¿positivo o negativo? Pero recuerda que el campo se mueve de mayor a menor, de mayor a menor. Así que el voltaje de B es menor al voltaje de 200.
Por lo tanto, 200 menos voltaje de B me va a salir positivo, porque B es más chiquito. Entonces, positivo, campo que vale 400, por la distancia. La distancia que hay entre 200 y voltaje de B es 30 centímetros. 30 centímetros. Y operando esto, descubro el voltaje de B, que vale 80 voltios. Ahora que ya tengo el voltaje de B, reemplazo y sale menos 120. ¿Alguna otra duda? No, profe. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Profe, no entendí la última parte del voltaje de B. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde reemplazo de verde? No, arriba, profe. ¿Acá? Sí, ahí. Estoy usando la misma fórmula, diferencia de voltaje. Estoy restando 200 con voltaje de B. ¿Qué parte es la que no entiendes? Profe, ¿y el 30 sobre 100, de dónde salió? Es que es distancia, pues. La distancia que hay entre 200 y voltaje de B. Entre 200 y voltaje de B hay 30 centímetros. 30 entre 100. Ya, profe, gracias. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, sí, vamos. Bien. Vamos con el problema 13. ¿Qué dice? Calcule el ángulo límite de refracción, ¿sí? Que experimenta un rayo al pasar del vidrio a un bloque de hielo. Me pide que calcule el ángulo límite. Recuerda que eso aparece de esta fórmula, ¿no? Índice 1 por el seno del ángulo incidente igual a índice 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Te acuerdas de la teoría del ángulo límite? El ángulo incidente se vuelve límite cuando el ángulo refractado vale 90. Y eso ocurre cuando el rayo pasa de mayor a menor índice. Pasa de vidrio a hielo. El vidrio 5 tercios, el hielo 4 tercios. Obviamente 5 tercios es más grande que 4 tercios. Reemplazamos 5 tercios multiplicado por el seno del ángulo límite igual a 4 tercios multiplicado, bueno, seno de 90 que vale 1. Se elimina el tercio y te queda que el seno del ángulo límite es 4 quintos. Por lo que el ángulo límite sería de 53 grados. Vamos con el problema 14. ¿Qué dice el problema 14? Clave enano, ¿eh? Clave enanito. A través del espejo retrovisor, un automovilista observa un camión con un 20avo de su tamaño real. O sea, el tamaño de la imagen es un 20avo del tamaño del objeto. Si se sabe que la distancia focal del espejo es 40 centímetros, la distancia focal del espejo es 40 centímetros, ¿sí? Determine la distancia en metros entre el camión y el espejo en dicho instante. Bueno, el camión es el objeto, ¿verdad? O sea, me está pidiendo el O, que no sé cuánto vale, le voy a poner X. Ahora, recuerden lo que habíamos dicho. Habíamos dicho nosotros que la relación de tamaños es también la relación de ¿qué? Bueno, Tito es un 20avo. La relación de tamaños es la relación de distancias. Y entre, pero acá no interesa el signo. Acá no interesa el signo. Pero no vayas a decir que la distancia de la imagen es 1 y la distancia del objeto es 20. Se supone que es una proporción. O sea, le vamos a poner K y K. O sea que la distancia de la imagen es como un K y la distancia del objeto es como 20K. O sea que en vez de poner X le voy a poner 20K. Ahora, el problema es el siguiente.
¿Un espejo retrovisor es cóncavo o es convexo? Porque si es cóncavo, es positivo, ¿ah? Y si es convexo, es negativo. Ya, los espejos retrovisores son convexos. ¿Estamos de acuerdo? No son cóncavos, son convexos. ¿Sí? ¿Y el bicóncavo? No, biconvexo. Los retrovisores, los espejos retrovisores son convexos porque yo tengo que ver a la distancia del objeto o a la imagen que genera el objeto más pequeña. No tengo que ver, porque si le veo muy grande, no puedo calcular la distancia. Pero hay uno que es el Imagina que vengo biconvexo. a una distancia corta y si el espejo hace que esa imagen sea más grande, esa distancia desaparece. Entonces, para los automovilistas, la distancia que debe de yo ver debe de ser más pequeña. Es como que tú tengas esta separación. Pero si tú lo haces más pequeño, si es más grande, la separación ya no se ve. Pero si es más pequeña, la separación, te das cuenta. Entonces, las imágenes tienen que ser más pequeñas. Por eso es que los espejos tienen que ser convexos. Si la imagen es una más grandota, la distancia pues desaparece. ¿Sí? Eso significa que mi distancia focal es negativa. Y con eso ya aplicamos filo, ¿verdad? Entonces, tenemos menos un 40avo igual, ten cuidado, ¿ah? Porque si es convexo, la distancia de la imagen también es negativa. Entonces tendría menos 1 entre k más 1 entre 20k. ¿No? Filo. Bueno, operemos menos un 40avo igual, operando 20 y 20. 20 y 20 menos 20 menos, si le multiplico por 20, menos 20 más 1 menos 19 sobre 20k. El menos se elimina, el 0 desaparece, el 2, acá me queda 2, y k vale 19 por 2, 38. Y si k vale 38, ¿qué me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo el O. Y recuerda que el O era 20k. Pero k vale 38. 20 por 38. ¿Cuánto sale eso? Sería 16, 6, 760. Pero ten cuidado, ¿eh? Porque recuerda que la distancia focal está en centímetros. Por lo tanto, el I y el O, ¿en qué unidad me va a salir? En centímetros. O sea que son 760 centímetros. Y 760 centímetros es equivalente a 7.6 metros. Así que la respuesta sería besito. Clave besito. Dime, hija, ¿dudas? Sí, un espejo biconvexo, ¿qué es? No hay espejo biconvexo, debería ser lente biconvexa. Eso, ¿qué es? Y una lente biconvexa es convergente. Y bicóncava es divergente. Chicos, ¿dudas? ¿Alguien más? No, profe, sigamos. Sigamos entonces, si no hay más dudas. Vamos con el problema 15. Dice, una haz de fotones cuya longitud de onda, ¿ya? Longitud de onda del fotón es de 10 a la menos 7 metros. Incide sobre un material semiconductor cuya frecuencia umbral, ¿ya? La frecuencia umbral del material es 5 por 10 a la 14 Hz. La energía cinética de los fotoelectrones emitidos es, mira, efecto fotoeléctrico. Recuerda que la energía del fotón va a ser igual a la función trabajo más la energía cinética de los fotoelectrones. Acordémonos de eso. La energía del fotón se calcula de muchas maneras. Recuerda que aquí la constante de Planck que te debieron de haber dado
es de 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y la velocidad de la luz en el vacío de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Recuerden que la energía del fotón se calcula de dos maneras, H por F o H por C sobre longitud de onda, igual a la función trabajo, que es H por frecuencia umbral, más la energía cinética de los fotoelectrones, que es lo que me está pidiendo, ¿no? La energía cinética le voy a poner una X. Bien, reemplacemos H, o si gusta puedo factorizar, ¿eh? Factorizar, sí, mira, porque si yo pongo H por C, que vale 3 por 10 a la 8, dividido entre la longitud de onda, que vale 10 a la menos 7, igual a H por la frecuencia umbral, que sería 5 por 10 a la 14, más X, acá me quedaría 3 por 10 a la 15. Si acá me queda 3 por 10 a la 15, yo factorizo y digo H por 3 por 10 a la 15, menos 5 por 10 a la 14, y eso va a ser igual a X. Y recuerda que H es 6,6 por 10 a la menos 34, multiplicado por ¿cuánto? Mira, 3 por 10 a la 15 es 30 por 10 a la 15. 30 por 10 a la 15 menos 5 sería 25 por 10 a la 15, o por 10 a la 14, ¿verdad? 25 por 10 a la 14 igual a X. ¿Todos de acuerdo? Y simplemente hay que multiplicar. 6,6 es 66 entre 10, ¿sí? Mitad 33, mitad 5, ¿no? Quinta y quinta me queda 5. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Quinta y quinta me queda 5. Así que, ¿cuánto saldría? Saldría, pues, 3,3 por 5 por 10 a la ¿cuánto? 3,3 por 5, 10 a la menos 34 por 10 a la 14, 10 a la 24. menos 20. Y esa sería la respuesta. No, a ver, sería 15. Está como 10 a la menos 20, sería 3,3 por 5, 15, 15, 16, 10, 165 sería, ¿verdad? Por 10 a la menos 20, y qué raro. Todo sale con 3,3. Profe, La no longitud Y la longitud de onda. no era 3 por 10 a la 7. ¿Cómo? eso, que se confundió. ¿Dónde? La No es longitud 3 por 10 a la 15, solamente 10 a la 15. La longitud de onda del fotón, 10 a la menos 7 está, 10 a la menos 7. No, es 3 por 10 a la menos 3 por 7. 10 a la menos 3 por 7. 10 a la menos 7. Ah, ya, yo puse mal el dato. La longitud de onda es 3 por 10 a la menos 7. Significa que acá sería de 3. Y si acá es de 3, acá elimino y me quedaría 1 por 10 a la 15. Y si me sale 1 por 10 a la 15, sería 10 por 10 a la 14. Menos 5 acá sería 5 por 10 a la 14. ¿No? 5 por 10 a la 14. Entonces, a partir de acá, vamos a operar de nuevo. Y acá sería 6,6. Y ahora sí. Entonces sería 6,6 por 10 a la menos 24 por, se entiende, ¿verdad? 1 por 10 a la 15 es 10 por 10 a la 14. Menos 5 por 10 a la 14, 5 por 10 a la 14. Ahora, 6,6 por 5, 6 por 5, 30, llevo 3, 33. Por 10, 10 a la menos 14, por 10 a la menos 24, 10 a la menos 20. Ya. Ahora, como no hay eso y hay 3,3 más bien, entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar por 10 y dividir entre 10. Si yo hago esto, 3,3 entre 10, perdón, 23 entre 10, 3,3, y 10 por 10 a la menos 20, 10 a la menos 19. Y ahora sí, esa sería la energía, ¿verdad? Y la clave sería casita. Ahora sí, ¿no? La clave sería casita. 3,3 por 3 a la menos, por 10 a la menos 19. Clave casita.
Profe, los retrovisores son convexos, ¿verdad? Sí, hijo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, ¿cómo salió el H y el H, profe? ¿O es teoría? Sí, es dato que te van a dar, es teoría. Te lo memorizas, pero igual el examen de admisión te lo va a dar de dato, no te preocupes. Todo acá son datos. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Que ya son las 11:45 ya? Que ya pasó la hora tan rápido, pues nos estábamos divirtiendo. Bien, muchachos, lastimosamente la hora se nos ha ganado, ¿sí? Sí, yo sé que hoy es sábado de física, pucha, para quedarnos 4 horas, creo, 5 horas, Profesor. ¿verdad? Muy rápido pasa, creo que debemos pedir este seminario de 3 horas, creo. De 3 horas. Profesor. Sí, profe, sí. Muy rápido se pasa conmigo el tiempo, creo, ¿no? Brujo creo que son. A ver, chicos, entonces, muchas gracias por la presión brindada. Espero que estos ejercicios les haya ayudado. Ya el resto para ustedes, ya resuélvanlo. ¿Sí, chicos? Así que muchas gracias por todo. Que pasen un bonito fin de semana. Disfruten su fiesta, actividad que están planeando hacer. Ya saben que igual siempre tengan los debidos cuidados. Si es que vienen familiares, amigos, por la canción criolla, por Halloween, qué sé yo. Siempre tengan mucho, pero mucho cuidado. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ustedes no hablan, todo es chat, a ver. Ya, Alessandra, ya, voy a leer. Dime, Paolo. Te estoy diciendo que sí voy a leer, Alessandra. Espérate un ratito. Me desfrasé de eso. Paolo, dime, ¿qué sucedió, hijo? Ay. Profe, ¿esta es la última clase con usted? ¿Ah? ¿Esta es la última clase con usted? Digo, ¿Por qué la última? porque creo que era hasta el mes de octubre, nada más. No, sigue hasta noviembre. No lo votes, por favor, al profe. ¿Que ya acabó? ¿Me despido? No, ¿Ya es sí, que... acabó? ¿De vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Sí? ¿Me puedo ir? No, profesor. ¿Ya? No, ¿Qué? profe. Si sigo de esclavo, mire, Usted no se Entonces, va. ¿cuándo acaban las clases? Una pregunta, si entonces, sigo de ¿cuándo acaban las esclavo. clases? Yo dije, por Pregúntale fin al estoy libre. acorde, pero es en Ya noviembre. iba a cantar la de Ya. Frozen, libre soy. Qué mal. No, chicos, a ver, regálame 2 minutos, ¿sí? Lo que sucede es que ya, no sé si les habrá comentado, se habrán informado, pues la agraria ya manifestó que el examen de admisión va a ser presencial. Ya la mesa directiva del Consejo Universitario en la FEUA se ha reunido con el Departamento de Admisión de la Universidad, los que dijo que no servía, ¿no? Que estaban haciendo bulla por las puras. Bueno, esa gente que hizo bulla por las puras, pues ha logrado que el examen de admisión sea presencial. Sí, ya se decretó, ya han hablado con el vicerrector, el rector, todo eso va a ser presencial y con las medidas necesarias, obviamente. Si uno va a una reunión a exigir que sea presencial, es porque obviamente ya han visualizado los protocolos, ya han visto que sí se puede, ya otras universidades en otros departamentos del Perú lo han hecho, ha funcionado, la agraria tiene espacio, habrán dicho todos los puntos favorables para el examen de admisión presencial. Entonces, la discusión y toda la bulla que se hizo, claro, no fue por la cura, fue para lograr que el examen de admisión sea auténtico, no haya estafas, no haya malos sentimientos, por decirte así, gente que truca, gente que lucra, que se pierda tu vacante, que se vendan vacantes, que se transmitan exámenes, para evitar todo eso valió. Ahora, solo queda esperar que la agraria diga cuándo va a ser el examen de admisión, qué protocolos va a haber, cuáles son las medidas, porque ya se aprobó que no hay examen virtual y se aprobó que hay examen presencial. Hay fechas tentativas, pero la agraria ya manifestó que sí va a ser. Así que nosotros tenemos que seguir preparándonos porque el examen ya es una realidad. ¿Sí? Tiene que haber examen de admisión porque la gente de la pre ya ingresó. O sea, cachimbos ya hay. La gente de la pre ya ingresó. Faltan nosotros.
La gente pobre que tiene que postular, que no tiene 2.000, 3.000 soles para pagar a la préstamo, una vaina. Entonces esa gente que somos nosotros, pues tenemos que postular también o nos pueden quitar nuestro derecho, así que simplemente hay que esperar, hay que seguir preparándonos, ya le dije a ustedes, ¿no? Así haya o no haya examen, la preparación tiene que continuar. Tú, solamente tú, eres el único que puede decidir si ya está preparado o si no está preparado. Nadie se te puede obligar. Yo no te voy a decir, sí, sigue en la academia. No, no me gusta mentir. Pero sí, tú eres consciente que estás a medias, que aún te faltan cosas, entonces sigue preparándote si es que puedes, ¿no? Y si no, si pues ya tú dices, profe, no, ya estoy con 19, 20, 19, 20, 19, 20, bueno, algunas puliditas, algunas cosas y será suficiente. Pero nadie mejor que ustedes mismos para decidir si estás o no estás listo para el examen, que puede ser de acá a fines de noviembre, que puede ser a quincenas de noviembre, que puede ser a inicios de diciembre. Ya la agraria nos va a manifestar, pero de lo que hay examen, hay examen. De que vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a la normalidad. De que el mundo se estaba acabando afuera, no se estaba acabando afuera, muchachos. Todo va a volver a la normalidad, tranquilos, no se pongan tristes, no se asusten. Algunos ya salen con escudos, salen con pitas así. Va, si me llevan, me jalan, ya me jalan. No, no se asusten, tranquilos, chicos. La delincuencia siempre ha existido. La gente mala siempre existe. La gente mala existe afuera, chicos. Y hoy en día, pues hay gente que se aprovecha de eso. Así que, chicas y chicos, lo único que yo les puedo decir es que no exageren, cuídense bastante. Sé que hay noticias donde chicas pues han sido raptadas y todo eso, pero lastimosamente esas chicas creen que porque salen, nada les tiene que pasar. Falso. Hay gente afuera muy mala, en especial a las chicas. Chicas, hay gente afuera muy mala. El hecho de que tú salgas con tu chorcito, con tus cosas y tu libre expresión, malazo. No hay la necesidad. No hay la necesidad de que tú estés frente a una cámara en Facebook, TikTok, haciendo esto, haciendo... No, no hay la necesidad. No hay la necesidad. Porque hay gente afuera muy mala, que te está viendo y que está esperando a que salgas para hacerte daño. Yo pienso que no hay la necesidad de exagerar tanto, chicos. También las chicas en especial. Cuídense bastante, informen a sus padres si salen con alguien o si están en la casa de alguien, o con quiénes o dónde le están yendo, informen. Cuídense, porque por más fuerte, alto, valiente, osada que tú seas, hay gente mala que no le interesa y que solo va a buscar hacerte daño. Para todo hay momentos, para toda hay situación. Las redes sociales están inundadas de gente que solo quiere hacerte daño. Así que un consejo que les doy a todos es que agarres tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, lo que tú seas, y simplemente tengas a tus amigos en contacto. Cada publicación o foto o algo que tú seas, no hay la necesidad de que gente extraña lo vea. Digo, no hay la necesidad, porque mucha de esa gente extraña es gente loca, enferma, psicópata, que probablemente pues tú te estás exponiendo. Así que ese es mi mensaje para todos ustedes. Son jóvenes, disfruten su juventud, estén con sus amigos, broméense con sus amigos, diviértanse con sus amigos. No inviten a gente extraña a verte, no inviten a gente extraña que pueda abusar de tu inocencia. No. Y siempre informa a tus padres dónde estás cada vez que salgas. Así seas grande, chiquita o lo que tú seas, siempre informa y siempre cuídate, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos con esas palabras, cuídense bastante, diviértanse y nos vemos el día lunes. Gracias, profe. Gracias, Guti. Amor y paz. No hay la última clase, ¿ah? Ya, hay que seguir preparándose, caramba, no sean vagos. Palabras. Esta es la última clase. ¿Así? No. Palabras, Gracias, palabras. pequeño salvaje. No sean ociosos. Palabras. Bueno, para aquellos que pueden ser sus últimas clases, cuídense bastante, chicos. Realmente cuídense. Fuera de bromas, cuídense bastante. No se expongan. Es como que yo vaya a Barrios Altos, vaya a Siete Esquinas, al Callao, a la parte más peligrosa, con mi laptop, con mi plata bien pagada, y cruce por ahí a las 7 de la noche. Me roben y después salga diciendo, ay, que los delincuentes son una basura. Oye, disculpa, pero por ahí es peligroso. ¿Por qué has pasado? O sea, ¿fue realmente culpa de los rateros, violadores o algo? ¿O fue también culpa mía por exponerme a algo que no era necesario? Piénsenlo, chicos. No sigan como rebaños. Ya les dije desde el primer día, ¿no? De la lechita, ya les dije. No sigan como rebaños, pues, no, piensen un poco. Van a ser futuros ingenieros. Ustedes van a ser personas que quieran o no, va a sonar a cliché, va a depender del Perú.
De acá va a salir ingenieros, de repente agraria no es para ti, termina siendo abogado, doctor, qué sé yo. Ya sabes que el viaje es lo divertido de la vida, pero cuídense bastante, ¿sí? No se expongan si no es necesario. Bye.